¿Qué tanto hemos acogido todo en la vida? Y a todos. Fíjate que acabaste de develar cómo te influyó a ti tu experiencia profesional en la visión del humano. Yo inicialmente pensaba mucho en términos de ir contra la corriente y luchar, porque es que tenemos que lograr un cambio. Y a veces se trata de aprender a no luchar. Cuando uno va en un barco, pues uno no lucha contra ni la tormenta ni contra la corriente, porque son factores que uno no controla. Una dificultad importante que hayas pasado por la vida y que te haya formado, te haya edificado esa conciencia de vivir no como Vicente para donde va la gente, pero sí de adaptarse, de ser flexible, de ser como el bambú, de ajustarse, pero de echar siempre para adelante como el navío. ¿Cuál fue de pronto una experiencia que tú recuerdes de pronto así bien compleja o difícil que hayas vivido que puedas decir que te ayudó a edificarte? A coger todo y a todos en la vida, incluso hasta nuestros enemigos. Y acoger no significa que entonces vamos a ser bobos, no. Acoger significa... Muchas veces uno quiere tener, no sé, un Mirage cuando no, tiene un avión de papel. Bueno, ¿qué voy a hacer con ese avión de papel? Aquí estamos aprendiendo a aceptar para acoger, en vez de luchar para dedicarse a quedar buscando en la vida cosas, desarrollo, buscar logros, buscar, no más buscar. Hoy es un día muy especial porque un gran amigo que Dios nos puso a confluir me invitó a su casa y estamos aquí para hablar desde el corazón. Gilberto, qué gusto. Yo normalmente le digo capitán, siempre le digo capitán a nuestro capitán, Gilberto, pero hoy voy a decirle Gilberto. Muchas gracias. ¿Qué dices? Excelente. ¿O sería una falta de respeto, diría el público? No, ni me faltaba, no. Cada uno es capitán de su propio barco. Sí, y cada uno se siente como finalmente puede y quiere. Así es. Sí, no, está muy bien. Ese nombre es el que la vida me regaló y me siento muy bien que me digas así. Ay, pues me gusta que digas eso. De todas formas, yo creo que se me va a salir el capitán porque es la costumbre. Y pues hoy tenemos ese gran gusto de tener aquí al capitán Gilberto Sánchez. Él fue jefe del Estado Mayor de la Fuerza Naval de Oriente. Sí, ese fue mi último cargo en la Armada, donde estuve 30 años. Y fuiste antes de eso diplomático en la Organización Marítima Internacional del Reino Unido, en el Reino Unido como diplomático. Sí, también la institución, la vida me dio la oportunidad de llegar allá, estuve un año, en el año precisamente de pandemia, con un aprendizaje grandísimo y bueno, muy agradecido con la vida por todo. Y también nuestro capitán de hoy fue coordinador interinstitucional en la Presidencia de la República, trabajando en la Consejería de Seguridad Nacional. Correcto, estuve un año y medio, fue digamos uno de los últimos cargos que tuve y también en la Cancillería estuve un tiempo aprendiendo de la vida pública desde una esfera diferente un poco de la Armada propiamente, pero en complemento a la labor institucional. ¿Has estado trabajando en inteligencia, en seguridad? Sí, digamos mi área de desempeño donde desarrollé mis talentos es la inteligencia. No obstante, cuando me gradúo en la escuela lo hago para ser oficial de superficie, es decir, ir a los buques de nuestra institución, pero pues la vida me fue llevando por el área de inteligencia y bueno, quedé con ganas de navegar más, pero la inteligencia me dio un gran aprendizaje. O sea que tu área de intervención ha sido como la estrategia, la táctica, la inteligencia, investigación, la seguridad. Correcto. Y principalmente en el campo naval o únicamente. Pues no solo en el área de responsabilidad de la Armada, porque siempre en el devenir del quehacer diario interactúa uno con la policía, con nuestro ejército, con nuestra fuerza aérea, entonces también digamos que no solo fue en el ambiente netamente
marítimo o fluvial, sino también en el terrestre. Entonces fue una bonita oportunidad, digamos, también de insertarse en el área de entender la geopolítica. Bueno, aquí con el capitán, con Gilberto, hemos analizado que podemos charlar de una cantidad de temas que se nos pueden ir aquí horas. Sin embargo, hemos querido delimitar este espacio a 3 ideas fundamentales que queremos conversar. Una que tiene que ver con el campo humano, con lo humano plenamente. Fíjate cómo lo humano, y esa sería la primera pregunta para que la vayas pensando la respuesta, capitán. ¿Cómo se transformó el humano a través de tu experiencia profesional en la Armada, con la Armada, y pues con presidencia, y como diplomático en el Reino Unido? ¿Cómo se transformó tu vida como humano? O sea, primero que miremos lo humano. Por eso queremos primero mirar a Gilberto, antes que mirar al capitán. ¿Sí? Bueno, y que esa parte humana la relacionemos con cómo desarrollar nuestro liderazgo personal y también cómo desarrollar nuestro liderazgo comunitario. Cómo podemos nosotros utilizar nuestras capacidades para construir comunidad. Que en eso también te has estado especializando tanto, que ese es el siguiente punto que también vamos a tratar a la mitad de este video. Vamos a ver cuándo su proyecto Escapa. Que si quieres contarnos qué significa Escapa. ¿Qué significa Escapa? Es conectar con la esencia del ser, con la conciencia que está en cada uno de nosotros para ser explorada y para poder potencializar nuestras capacidades individuales y colectivas. Y dices, Escapa, esas son las iniciales. E de esencia, del ser, conciencia, y luego colocas azul profundo, conciencia azul profundo, pero no nos cuentes por qué azul profundo, déjalo para más adelante, para después nos cuentas qué es eso de conciencia azul profundo, que primero que es la raíz o la base de Escapa. Así es. Escapa hacia adentro. Y vamos a tocar también finalmente un área que creo que nos interesa a todos conocer de un capitán, una persona que ha trabajado en inteligencia, en seguridad, cómo vincular la seguridad con el desarrollo humano y comunitario, con el desarrollo social, con el desarrollo en términos generales. Y este será el último tema que trataremos el día de hoy. Vamos a ver si lo hacemos cortico o si se nos va mucho tiempo, yo no sé. Igual lo iremos también, como siempre nos gusta, entregando a ustedes de manera dosificada. Entonces, bienvenido Gilberto, de nuevo por aquí. Y además que es un honor, porque es la segunda vez que vienes aquí a mi apartamento, a este espacio. Y es un gusto porque siempre he estado pendiente, esperando a tener esa oportunidad de tenerte por aquí. Pues es una maravillosa confluencia. Nada se mueve en azar, todo tiene una causa, un efecto. Nada es al azar. Y para mí el estar acá es producto de casi desde el 2019 que tuvimos la oportunidad de confluir, de vernos, tú esperarme ante un llamado que yo te hice de espérame un momentico después de que habías dado una conferencia y tuvimos la oportunidad de tomarnos un café y a partir de allí iniciar un conocimiento mutuo, una amistad, y para mí es muy grato estar aquí en tu hogar teniendo la oportunidad de hablar de lo que está en mi corazón. Exacto, esa fue la forma como nos conocimos con Gilberto. Yo quedé muy honrado de que Gilberto hubiera acogido todas las ideas del desarrollo humano integral como lo planteamos en nuestra escuela. Porque, vamos a decirlo, va a ser así directo, no es fácil que las personas se acostumbren a ver el desarrollo humano en la que, y lo hemos dicho en muchos lados, en la que hay que hacer un esfuerzo continuado por desplegar las capacidades, que no es un plan de una fórmula de 2 o 3 pasos o de utilizar la mente para lograrlo todo, que era lo que estábamos ahorita hablando antes de empezar. El poder del yo, pero el yo egocéntrico, que es más allá de eso, que aquí lo que planteamos y lo que siempre planteamos con la academia es algo más holístico, más integral precisamente. No es mucha gente la que a veces se acostumbra como, o sea, son pocos los que les interesa el desarrollo humano integral desde esa perspectiva de un crecimiento vertical, de elevar la conciencia, de transformarse y no solo reprogramar el cerebro con nuevas ideas. Y yo creo que eso fue parte de lo que, no sé si fue lo que te llamó la atención cuando nos conocimos,
porque por algo dijiste, no ven, yo quiero hablar contigo. ¿Habían cuántos comandantes ahí en el salón de Sí, habían unas 20 y pico de personas tal vez. típico comandantes, pero el que quedó como más sintonizado fue Gilberto? ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue el tema que te llamó la atención ahí en cuanto al humano? Porque fue una charla eminentemente del humano, el desarrollo de la conciencia, del desarrollar las diferentes dimensiones del humano, lo integral. Precisamente eso, ¿no? Siempre en el área donde me desempeñé, la integración de información, el desarrollo de modelos sistémicos, entender las cosas, cada cosa en su integralidad, ha sido, digamos, una búsqueda, ¿no? Y encontrar esas razones en lo profundo de, de por qué se dan las cosas. Y cuando yo te escuché en esa exposición hablando del desarrollo humano desde esa perspectiva muy integral, encontré mucha resonancia, mucho eco, porque es una búsqueda que está asociada pues en ese momento a mi rol institucional de buscar elementos transformadores para generar cambios estructurales. Y en lo que tú exponías veía yo unas herramientas muy valiosas para lograr esa transformación. Desde lo humano, Claro, ¿cierto? sí. Evidentemente desde lo humano. Porque, y era Desde la esencia del ser. eso, desde la esencia. Sin saber yo que iba a ser escapa como esencia del ser, ¿no? Fíjate pero hoy en día, digamos, puedo decirte, es eso, es llegar a la esencia del ser. sí, sin religión. Sí, sí, no tiene nada que ver, digamos, es indistintamente de las creencias de cada uno, pero hay algo que nos conecta, sin lugar a dudas. Por eso el que pues hayas acogido todos estos mensajes y parte pues de lo que hemos estado investigando en estos últimos tiempos me lleva a que arranquemos esta presentación y esta charla contigo haciéndote una pregunta que sería muy bueno que todos la respondiéramos en nuestros comentarios, que respondiéramos a la pregunta: ¿qué tanto hemos acogido, así como tú acogiste todas estas ideas del desarrollo humano, qué tanto hemos acogido todo en la vida y a todos? ¿Qué tanto hemos acogido hasta la divinidad? ¿Qué tanto hemos acogido nuestra vida? Porque muchas veces lo que hacemos es no aceptarla tal cual es, incluso con las dificultades, para aprender de allí, de esas dificultades y edificar el humano, sino que lo vemos como algo aparte. Nos separamos de ella, como que nos desidentificamos de ella. Entonces, ¿cómo aprender a acoger la vida tal cual como sea, con los caos de nuestras ciudades, por ejemplo, o de nuestros países? ¿Cómo acoger cada espacio de nuestra vida, cada pensamiento? Y yo lo que pienso es que nosotros no podemos acogernos a sí mismos, a nosotros mismos, es decir, no podemos amar, respetarnos, autonomía, no podemos, si nosotros no acogemos primero a los demás y a todo y a todos, incluyendo a la divinidad, que ese es el tema, ¿no? A mí también, ¿no? Incluyendo a la divinidad, que la divinidad, que el poder de la divinidad es la que nos dirige, no es solamente dulce mi voluntad, como muchas veces vivimos y como nos enseñan muchas escuelas, sino dulce es tu voluntad en mi vida, obra a través mío. Esa divinidad, inteligencia infinita, como la queramos llamar, todo el mundo le pone nombres, algunos le dicen Dios, ¿no? Nosotros aquí no vamos a utilizar esa palabra, porque es que hasta una persona atea puede conectar con ese poder, es una energía, algo que está vibrando en el universo, que eso lo entendemos y lo conocemos con Gilberto, que la ciencia en lo más pequeñito ha descubierto que la divinidad está compuesta de una vibración, físicamente, de una vibración de luz y una vibración de sonido. Todo está hecho de una vibración de luz y vibración de sonido. Pero pues ahí no vamos a profundizar porque no somos competentes en esa área. Sin embargo, sí de que podamos vivir desde unos parámetros en donde nos interese más la conexión con esa esencia divina también, con nuestra esencia personal. O sea, esa esencia personal que tú dices, ¿cómo se relaciona con la esencia divina desde tu perspectiva? Bueno, es una pregunta compleja, pero que resulta sencilla cuando uno en amor acepta la realidad, ¿no? Muchas veces pensamos que aceptarla es no hacer nada. Ah, no, pues dejemos las cosas como están. No se trata de eso. Es como entender el contexto
y a partir de ese contexto y de lo que yo puedo hacer para transformar desde mi interior, replicar en los demás ese ejemplo. Cómo yo con mi ejemplo puedo hacer que las otras personas se contagien, pero es una actitud de uno de aceptar, digamos que a veces hay cosas en ese entorno que no son potestad nuestra cambiarlas. Yo inicialmente pensaba mucho en términos de ir contra la corriente y luchar porque es que tenemos que lograr un cambio y a veces se trata de aprender a no luchar. Cuando uno va en un barco pues uno no lucha contra ni la tormenta ni contra la corriente porque son factores que uno no controla, están allí para enseñarnos algo. Entonces en esa actitud de ser uno capitán de su propio barco, pues uno asume esos factores externos que no están bajo nuestra potestad, los acepto, dejo de luchar contra ellos y más bien lo que hago es ajustar las velas en mi tranquilidad y renuncio a querer cambiar el clima o la marea porque pues no están en mi potestad. Entonces eso me hace como fluir, no entrar en lucha, sino fluir y llevar mi barco al destino que me hace feliz. Fíjate que acabaste de develar cómo te influyó a ti tu experiencia profesional en la visión del humano. Aprender a ser como una veleta, donde pues uno cierto control debe tener con ella, no para donde va Vicente va la gente, no, tampoco. Correcto. Pero sí dejarse ser como maleable, ¿no? Como el bambú, ¿no? Como el que tenemos acá. Este podría ser un ejemplo. Claro que ese está muy grueso, pero hay unos más delgaditos que fácilmente, aunque se inclinen, vuelven otra vez a un punto. Siempre están buscando el equilibrio, pero puede que nunca lo estén si hay un torbellino continuamente. Y un poco eso has aprendido en tu vida, a vivirla de esa forma. Pero a empujar, pero a pesar de eso a echar para adelante. Sí, siempre digamos que uno tiene una visión, ¿no? Cuando uno va navegando uno tiene un norte, pues yo lo defino con base en lo que yo siento que quiero llegar a ser o que quiero construir de mí, pero voy, como tú dices, no es como ir como una veleta para donde me lleven las aguas, porque pues como veleta al viento, ¿no? Exacto, en cualquier punto puedo parar. Pero yo tengo unas velas, me dan la potestad de ajustarlas y si el viento viene de frente, pues puedo estar haciendo este movimiento que se llama ceñir y llego allá. No obstante, no vaya directo porque el viento puede venir en contra, ¿no? Aparentemente en contra. Entonces es la actitud que asumas para navegar. Fíjate que eso implica el aprender a administrar el viento, la marea, los flujos para un lado y para el otro. O sea, aprender a administrar, en este caso del humano, es aprender a administrar los recursos con los cuales cuenta el humano, sus recursos internos. No es solo aprenderse de memoria nuevos conceptos, no, sino administrarse a sí mismo, administrar su ego, su yo, su memoria, su intelecto, su consciente. O sea, darse cuenta qué está pasando internamente. Sí, son como los recursos que también tiene un capitán para su navío. Tiene el timón, tiene la carta de navegación. Entonces nosotros también tenemos nuestros recursos internos que también debemos aprender a administrar. Y la forma de administrar más adecuada es ese estilo que tú nombras y con el cual aprendiste a vivir, que es el estilo de un navío, ¿no? De dejarse llevar, de saber uno no sabe qué se va a encontrar, no sabe qué le va a llegar, pero lo que le llegue lo administra. Lo maneja de la mejor manera que pueda. Puede que no perfecto, ¿cierto? Me imagino, porque claro, muchas veces, ay, cogí la ola por donde no era, claro, o cogí la marea por donde no era. Eso está, pero uno cómo lo administra, ¿no? Que siempre va para adelante. Terminan siendo aprendizajes, ¿no? Porque muchas veces uno, claro, se queja de pronto de la decisión que tomé en un momento dado bajo X o Y circunstancias, pero si la actitud es entender de que todo es un aprendizaje, pues dejo de luchar y más bien lo capitalizo y digo, ok, aprendí de ello y entonces la próxima vez asumo la toma de decisiones con ese aprendizaje que he incorporado. Entonces es la actitud con que lo asumas. Y fíjate que el aprendizaje que tienes en la vida es el mismo,
La misma forma como uno aprende también a navegar. Andando el barco, porque ¿qué pasa si el barco tiene un ancla y está pegado en puerto ahí? ¿Qué tipo de aprendizajes va a tener uno ahí? De pronto, ¿qué tan bien parqueado puede quedarse uno en un determinado sitio y no se golpee, no sé lo que sea, pero cosas muy mínimas? Uno aprende en la vida, es lo que como que estamos como concluyendo, pero viviéndola, no negándose a ella, no intelectualizándola todo el tiempo, sino viviéndola, entregándose y me imagino que afrontando todo tipo de dificultades, dándole mejor administración a los logros. Tú has pasado, ¿cuál ha sido tu más grande logro en la vida, Gilberto, que tú consideras? Pues digamos que en términos generales fue aprender la importancia de integrar el conocimiento, no el mío desde el ego, sino hay una respuesta que puede venir de una persona que uno podría no estimarlo por tal vez la formación de la persona, de pronto no tiene una formación académica X o Y, pero en esa persona, en su experiencia, en su maestría de vida, puede estar el elemento significativo para tomar decisiones. Entonces, la capacidad de integrar ese conocimiento para construir en común unión, creo que ha sido de los aprendizajes más valiosos que yo he recibido en la vida. Bueno, una dificultad importante que hayas pasado por la vida y que te haya formado, te haya edificado esa conciencia de vivir no como Vicente para donde va la gente, pero sí de adaptarse, de ser flexible, de ser como el bambú, de ajustarse, pero de echar siempre para adelante como el navío. ¿Cuál fue de pronto una experiencia que tú recuerdes, de pronto así bien compleja o difícil, que hayas vivido, que puedas decir que te ayudó a edificarte? Bueno, yo creo que estoy en eso en estos momentos, ¿no? Digamos, los autosaboteos, el engañarse uno mismo, producto de muchas cosas, de no tener claridad, creo que pues termina siendo un aprendizaje importante. Yo creo que muchas veces uno puede exaltar lo positivo, ¿no? Pero es en el camino de espinas, esas espinas son las que lo forjan a uno. Y ese autosaboteo a veces de la mente, de que no se puede, de que es imposible, que no podemos llegar, todo eso me ha llevado como a tener una confrontación interna, ¿no? Una voz que le dice a uno, no se puede, pero algo en el espíritu, en el alma, en esa pasión que le dice a uno, espérese que todo es posible. Entonces, en estos momentos, digamos, en el desarrollo de la iniciativa de Escapa, es una gran prueba de eso, de, oiga, ¿cómo va a montar empresa? ¿Cómo va a hacer una asociación? ¿Cómo va a pretender usted con esa iniciativa? No sé. Ahí lo que pasa es que estás en un reto nuevo en la vida, que es el del emprendedor o del filántropo, en donde te estás dedicando a ayudar a construir comunidades. Escapa es lo que busca, creando conciencia, ¿cierto? Es donde entiendo. ¿Qué más? Y ahora sí, cuéntame un poquito más, cuéntanos de qué trata Escapa. Claro, lo que pasa... Aunque eso sería irnos al segundo tema y no hemos concluido el primero. Claro. Entonces, espere, no, todavía no nos escapemos, ya seguimos con Escapa. Vamos primero a comprender lo que estamos viendo con tu estilo de vida y cómo la vida te formó para desarrollar la humanidad, el humano que eres ahorita, que es, o sea, desde que lo conozco, pues él se ha presentado, pero realmente el tipo de persona con quien estamos aquí enfrente es un gran puente integrador de múltiples culturas, de interinstitucional, por algo trabajaste a nivel interinstitucional precisamente, pero no solamente integras instituciones, sino integras seres humanos, personas. O sea, yo por lo que te he conocido, has estado liderando una serie de iniciativas de diversidad, por ejemplo la de Asia, la del Pacífico, el Pacífico colombiano. Hay un grupo ahí que está tratando de liderar allá en el Tumaco un puerto, la construcción del puerto del Pacífico en Tumaco, ese tipo de cosas, o simplemente ayudar a desarrollar la zona, como también por aquí en Cundinamarca has estado impulsando ahí una iniciativa para crear comunidades pacíficas, armoniosas, sostenibles, que en parte es lo
pues la palabra que nos gusta tanto o que se usa tanto hoy en día. No sé si es que nos guste porque pues ya se ha sido tan trillada, pero también en diferentes lados has estado apoyando y también a nivel personal ayudas individualmente a personas a sacar a relucir sus capacidades, a que salgan de un hoyo, de una dificultad. O sea, eres un gran puente integrador y un gran servidor de la humanidad. O sea, no sé si cuántas veces te condecoraron. Si no te condecoramos aquí, no trajimos la condecoración porque te mereces, y pues la más importante de todas es la condecoración divina. Así porque esa es la principal gratificación. De hecho, entre más reconocimientos sean por ahí dados, menos gratificación divina vamos a tener. Entonces, y entre menos reconocimientos externos y más bondad de parte de uno, y más ese trabajo que has hecho de integrar, de construir, de llevar paz, de construir seguridad, de facilitar el desarrollo de muchas comunidades, pues o sea, es el amor con que te has entregado a la gente, y por eso pues, te mereces una condecoración del cielo, por supuesto. Y pues no sé si alguien te lo ha agradecido por todo tu trabajo y toda tu gestión, pero aprovechamos para hacerlo en este espacio porque te lo mereces. Bueno, no, me da mucha alegría recibir ese mensaje, más viniendo de ti. Siempre el mayor reconocimiento que puede tener uno es la alegría en el corazón de que uno pudo hacer lo que podía hacer con lo que tenía en los recursos que tenía. Muchas veces uno quiere tener, no sé, un Mirage cuando no, tiene un avión de papel. Bueno, ¿qué voy a hacer con ese avión de papel y cómo puedo entregar servicio con eso que puedo hacer? Entonces, gracias por esas palabras. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de entregar servicio. Hay un cuento del colibrí que, bueno, no lo voy a echar completo, pero están en un incendio en una selva y el colibrí recibe como el llamado de atención del jefe, el león, o yo no sé cuál era el jefe ahí, sí. Pero le dice, bueno, ¿y usted por qué está llevando esa gota de agua para apagar ese incendio? Y el colibrí le dice, pues no sé, pero yo estoy haciendo mi parte. Y la está haciendo con todo el corazón, con toda la vocación, con su capacidad propia. Poca o mucha comparativamente con otros, pero está haciendo su trabajo. Entonces, ese es el mayor reconocimiento que el ser humano creo que puede recibir, que es estar satisfecho de que está haciendo... Miren, es que hay un mensaje... organizacional que se mueve mucho y que hace que la gente no viva como tú lo estás diciendo, y es cuando le dicen a uno, por ejemplo, yo escuchaba en una organización que estaba asesorando que me decía un coordinador o presidente pues de la organización, mire, es que lo que pasa es que tenemos que ponernos serios y hacer las cosas bien. Y uno dice, bueno, ponerse serio y hacer, esta es una ONG, ponerse serio, hacer las cosas bien. Dice, sí, pues no me lo decía a mí, se lo decía a otras personas allí, pero luego yo cogí y venga, charlemos un poquito, porque es que ponerse serio le quita a uno como el componente más lindo del humano, que es el amor. Entonces no pongámonos serios, sino pongámonos amorosos primero. Eso es lo primero. Y eso sí es seriedad, porque el amor no es romántico, el amor no es ser romántico por ahí, sino el amor es entregarse por completo al momento, en la acción. El amor está en la acción y en la acción constructiva. Pero aparte de lo otro era, y hagamos las cosas bien, Ese tema de perfección, de que todo tiene que ser perfecto, de que todo tiene que ser... que así nos evalúan y todo, pues le quita la gracia también al humano, porque no es hagamos las cosas bien, es hagamos las cosas lo mejor posible. Eso sí, que hagamos nuestro mejor esfuerzo dentro de nuestras capacidades, de acuerdo a nuestro nivel, de acuerdo a nuestros conocimientos, hagamos las cosas lo mejor posible y dejemos los resultados que nos los traiga la divinidad, que sea la divinidad la que se encargue, y eso es acoger a la divinidad en la vida de uno, acoger que los resultados de la vida de uno son los que la divinidad quiere que uno tenga, independiente, pero eso no quiere decir que no hagamos el mayor esfuerzo por hacer las cosas lo mejor posible. No, sí, hacemos el mayor esfuerzo, porque si nos echamos de pereza o mediocres, pues vamos a tener resultados mediocres. Pero si nos esforzamos, no sabemos tampoco cuáles resultados van a haber, pero por lo menos nos quedamos satisfechos de que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Y lo que llegó,
Si no fue tan positivo como pensamos, lo podremos aceptar más fácil de que fue gracias a la divinidad. Hasta esa dificultad que fue gracias a la divinidad. Si estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, no nos vamos a sentir culpables, mejor dicho, después, o a echarle culpas a otros también. Así es, digamos que en términos prácticos, eso que tú refieres, para mí es como tener una llave que le permite abrir uno cualquier puerta, ¿no? A ti te entregan una llave y tú miras si la usas o no, pero bueno, cuando tú entiendes que esa llave está relacionada con el aceptar, el agradecer, el actuar, el valorar, el respetar, el adaptarse, pues ahí tienes tú una llave que te permite abrir muchas puertas. Y eso tiene que ver 100% con el amor, con la actitud con la que uno asume las circunstancias que la vida te pone. Entonces fíjate que esa es la conclusión como esta primera etapa, que muy rápidamente, porque aquí podemos conversar horas sobre el tema, pero y ver muchos más detalles y aristas de la vida del capitán. Pero hicimos un resumen, creo que de una forma muy también práctica para comprender cómo tu vida profesional te ha enseñado a vivir de una forma en donde aceptas, acoges las cosas que vas recibiendo, las administras tal cual como vayan llegando, haces lo que te toque hacer, procuras tener una visión práctica de hacer, de la acción, como estás mencionando, o sea, de no quedarse de pronto ahí analizándolo de a mucho, sino acoger. Cuando uno está acogiendo, uno se convence de que lo que hay que hacer es esto, ta. Si uno no acoge, no se convence, no crea la convicción de la acción. Y para poder actuar necesitamos tener convicción, necesitamos acoger todo y a todos en la vida, incluso hasta nuestros enemigos. Y acoger no significa que entonces vamos a ser bobos, no. Acoger significa entender que el otro, respetar al otro como es, con sus fragilidades, como decíamos en un podcast pasado, o con sus limitaciones, pero también con las de uno, que uno también tiene limitaciones. O sea, aceptar al otro, aceptarme a mí, aceptar la situación, aceptar el entorno. Hasta que yo no acepte al otro y el entorno, no me voy a aceptar a mí, porque voy a estar en conflicto. Y si estoy en conflicto, no me estoy aceptando. Entonces, aquí estamos aprendiendo a aceptar para acoger, en vez de luchar para dedicarse a quedar buscando en la vida cosas, desarrollo, buscar logros, no más buscar. ¿Sí me explico? Porque cuando uno está buscando, está en el intelecto y está luchando. Pero cuando uno acoge algo, lo está aceptando y se está llevando a la acción. El problema es que nos quedamos en el intelecto. Por eso es que nos quedamos en el intelecto dándole vuelta y no actuamos, no hacemos. Y después preferimos el sentimiento de victimizarnos. De decir, pobrecito yo, ¿por qué no hice? ¿Por qué no he hecho? Cuando uno está en un cambio de vida es normal y eso puede pasar. Porque uno está haciendo un esfuerzo por lograr otras cosas. Y quizás hay mucho más mente, porque uno no ve como fácilmente las acciones, ni ha creado como un método claro de acción constructiva, mejor dicho. Pero eso es lo que lo jalona a uno. Bueno, pero entonces, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pasemos entonces ahora sí al segundo punto, capitán. ¿Ahora escapa? Escapa hacia adentro. ¿Cómo es eso? A ver. No mecanismos de escape. Bueno, lo voy a conectar con lo que acabas de referir como conclusión del primer punto de la charla, y es que yo como militar, porque pues uno pasa al retiro pero sigue teniendo esa vocación, ya con una mirada, digamos, algo diferente, porque es pasar del arte de la guerra al arte del amor.